Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver el tema Sistema de energía hidráulica. Bueno, para comenzar, la energía hidráulica se utiliza en todo el mundo y el total mundial de la capacidad hidroeléctrica por país se presenta en la siguiente figura, donde podemos observar que, por ejemplo, China ocupa la mayor parte de energía producida, alrededor de 282 gigawatts, mientras que Canadá y Estados Unidos le siguen con 78 y 79 gigawatts. Después algunos otros países como Brasil, Rusia e India. Y más adelante otros países importantes que ya producen muy pequeñas cantidades. En el caso de México se producen cerca de 12 gigawatts. Esto hasta el año 2014. Pero bueno, vamos a continuar viendo por qué la energía hidroeléctrica se conoce como una energía renovable. Bueno, esta tiene su principio en el ciclo del agua, ya que el ciclo del agua está en constante movimiento y como su nombre lo dice, es un ciclo. Esto lo hace mediante dos fenómenos que son la precipitación y la evaporación. De tal manera que el agua, ya sea de una forma física u otra, está en constante movimiento. Y el principio de generar energía hidroeléctrica se basó en la rueda hidráulica. Aquí una vez más les presento lo del ciclo hidrológico, que tenemos como principales fenómenos. Uno, la evaporación del agua va a las nubes y después hay precipitación y así se completa el ciclo, de tal manera que se considere un recurso renovable. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene el uso de energía hidroeléctrica? Uno, que es disponible. Hay agua, es energía limpia, es energía barata, se puede almacenar y se puede trabajar a temperatura ambiente. Las desventajas o inconvenientes son, número uno, que la construcción resulta muy costosa y la puesta en marcha pues también. Hay dificultades con la biodiversidad encontrada en el agua. También hay empobrecimiento del agua, sobre todo en los lugares donde pues ya hay de por sí escasez de agua, y el transporte de energía eléctrica pues es complicado en términos de la instalación de todo esto. Bueno, ya abarcando un poquito más a lo que es una central hidroeléctrica, tenemos que está compuesta por un embalse. Este embalse es donde está contenida el agua, es decir, como la parte del almacén. Y las paredes que contienen esa agua se le conoce como presa. Este muro generalmente es construido y diseñado por ingenieros civiles. En la parte de la presa hay una compuerta. Por esta compuerta hay unos filtros entre el agua y va directamente a lo que es la turbina. Y en esta turbina está conectada mediante un eje con el generador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua sale del embalse, tiene una energía potencial, es decir, una energía de reposo. A medida que va fluyendo por este compartimento, va perdiendo esa energía potencial y va ganando energía cinética hasta llegar a la parte de la turbina. En esta parte de la turbina, pues hay partes que se mueven, que pueden ser de diferentes formas, y estas las vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte? Esa energía cinética se convierte en energía rotatoria, que es una forma de energía mecánica. Y al convertirse en energía mecánica y estar conectada a la turbina mediante un eje al generador, se convierte en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica pues ya después pasa a lo que es un transformador y a las líneas de transmisión de energía eléctrica. Y el agua que ya fue usada y que ya se dio su energía cinética, lo que hace es irse por otro compartimento y desfogarse al río. Es decir, o sea, el agua solo sirvió para ceder su energía cinética que ganó en esta parte donde fluyó de lo que es el embalse a la turbina y se devuelve al río. Aquí tengo otro dibujito muy representativo donde están el embalse, ahí está almacenada el agua, las compuertas se abren, generalmente como les decía hay unos filtros, aquí se retienen algunos sólidos, pasa el agua, llega a la turbina y esta turbina, como les digo, está conectada mediante un eje al generador y este generador
Este, la forma en que produce la energía eléctrica es mediante unos alambres de cobre que están dentro de un campo magnético, y mediante este campo magnético es como se genera la electricidad. Y ya el agua que ha cedido su energía, como les digo, va otra vez al río. Esta es otra representación y pues prácticamente es lo que les digo, es el agua que tiene una energía potencial, gana energía cinética, pierde energía potencial, esa energía cinética que ganó la pasa a la turbina, la convierte en energía mecánica, se va al generador y esa energía mecánica mediante un campo magnético se convierte a energía eléctrica. Ahora, pasando a otra cosa, ¿cómo podemos definir qué potencial hidroeléctrico tiene cierta zona? Bueno, hay que hacer ciertos cálculos teóricos, técnicos y económicos. Generalmente en las localidades se han encontrado potenciales entre 10% hasta 65%. Un principio que domina en este tipo de energía es el principio de Bernoulli, donde se usa obviamente la ecuación de Bernoulli, que esta describe el comportamiento de un fluido bajo condiciones variantes. Por ejemplo, en este caso tenemos un fluido que es el agua, que pasa por un diámetro menor de un tubo y luego pasa a un diámetro mayor. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en primera instancia, una presión, una energía de presión, una energía cinética 1 y una energía potencial 1, todas estas por unidad de volumen. Al pasar a la condición 2, ya tenemos una energía de presión 2, una energía cinética por unidad de volumen 2 y una energía potencial por unidad de volumen 2. Después, ¿cómo o qué factores se tienen que tomar en cuenta para analizar la energía hidráulica? Por ejemplo, en este caso, pongo el ejemplo de un río. Bueno, en principio, ¿qué debemos considerar? Sobre todo las alturas, las caídas, las pendientes, los obstáculos que va a haber durante el recorrido que va a hacer el agua, esa longitud de recorrido. Y en principio, lo que se determina es el trabajo, que el trabajo está determinado por lo que es la densidad del agua, la gravedad, la longitud, el área de flujo, la velocidad y el seno de alfa. Aquí debemos considerar que el área de flujo es igual a lo que es el caudal sobre la velocidad y la altura es igual a la longitud por el seno de alfa. El caudal tiene unidades de metros cúbicos por segundo. Entonces, considerando todo esto, se tiene que el trabajo es igual a la densidad del agua por la gravedad, por el caudal, por la altura. Ahora bien, si consideramos obtenerlo en watts o en vatios, ya no es trabajo, se convierte en una energía o una, pues sí, más que nada en una energía, y igual se consideran las mismas variables, densidad, gravedad, caudal y altura. Si consideramos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, tenemos que esa energía es igual a 9.8 por el caudal por la altura. Ahora bien, si consideramos también el tiempo, pues tendríamos 9.8 por el caudal por la altura por el tiempo. Y de esta manera estaríamos determinando la cantidad de energía hidráulica de un lugar, por ejemplo, en este caso de un río, y se determinaría en unidades de watts. Haciendo una analogía con lo que es la energía eólica, se tenía que había pérdidas en cada uno de los pasos por los que se transformaba la velocidad del viento. En este caso también hay pérdidas, y hay pérdidas de carácter hidráulico, que son las que ocurren aquí cuando el agua va fluyendo y encontrándose con algunos obstáculos, pendientes, influye qué tan alta es el desnivel, la caída, etc. Y hay también pérdidas mecánicas, que estas generalmente se dan en la turbina, y las pérdidas eléctricas que se dan a nivel del generador. Y estas obviamente se deben considerar, van de 0 a 1 y se consideran al momento de obtener la energía hidráulica en esta parte. Ahora aquí les muestro un esquema donde se puede ver las pérdidas que hay en cada una de las etapas.
que es la hidráulica, la mecánica y la parte eléctrica. Ahora bien, ¿qué componentes son los principales de una central mini hidráulica? Mini hidráulica tiene que ver con la cantidad de energía que puede producir. Y bueno, los componentes principales está la presa, que es el muro, las compuertas, que son las que dejan pasar el agua, tienen cierto diámetro de canal. Después, pues serían lo que es la turbina, el multiplicador, el generador y ya la compuerta de salida. Este diagrama para el caso de una central mini hidráulica. En el caso de una central de agua fluyente, el agua no está almacenada en un embalse, sino que va fluyendo y lo que se hace es hacer una tubería de manera forzada para que el agua siga este sentido, pase a la parte del cuarto de máquinas donde está la turbina y el generador y ya después el agua que ha cedido su energía cinética pues sale otra vez al río. Y en el caso de una central a pie de presa, lo que hace es que se conecta una toma de agua totalmente en la presa, en el muro, de ahí se toma el agua se hace una tubería que va directo a lo que es el cuarto de máquinas, que es la turbina y el generador. Ya cede su energía cinética, se convierte a mecánica y a eléctrica y el agua regresa al canal de salida. Ahora, solo para recordar cuáles son los principales componentes de una central hidroeléctrica. Uno, pues es la presa, que es la que se encarga de contener el agua y almacenarla en lo que se conoce como un embalse. La sala de máquinas es donde está la turbina conectada mediante un eje al generador. Y bueno, la turbina es la que transforma la energía cinética a energía mecánica. Y el generador transforma esa energía mecánica a energía eléctrica. Las conducciones son esos canales donde se transporta el agua desde el embalse hacia lo que es la turbina. Aquí podemos ver, la presa es este muro. Aquí se muestra una toma de agua, los canales o las tuberías forzadas que llevan el agua hasta la parte del cuarto de máquinas. Y bueno, también se sitúan chimeneas de equilibrio durante ese trayecto. Los tipos de centrales hidroeléctricas son principalmente 4, que es la central de agua fluyente, que es donde les digo que va corriendo el agua, se hace una tubería forzada y se pasa al cuarto de máquinas. Las que son de acumulación por bombeo, estas generalmente hay una parte de una bomba que va conectada a la turbina y al generador y lo que hace es tener dos embalses, uno río arriba y uno río abajo. Y hay otras centrales que son con embalses o de regulación y las que son mareomotrices, que son menos mencionadas. Ahora, ¿cómo se clasifican las hidroeléctricas? Como les decía anteriormente, se hace generalmente en base a la potencia que generan. Las centrales hidroeléctricas que mayor energía generan llegan a alcanzar hasta 20 megawatts. Después siguen las hidroeléctricas que generan entre 500 y 20,000 kilowatts. Y luego las minicentrales que generan entre 50 y 500 kilowatts, mientras que las microcentrales entre 5 y 50 kilowatts y las picocentrales entre 0.5 y 5 kilowatts. Para continuar, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cómo es que se obtiene la electricidad después de que el agua ha cedido su energía cinética a la turbina y esta turbina la ha convertido en mecánica? Entonces ya llegó el momento de convertirla a energía eléctrica. Pero ¿cómo es que se obtiene esta electricidad? Bueno, como les decía, viene la energía cinética en el agua que la fue ganando mientras esa agua fue corriendo durante los canales. Llega a la turbina, esa energía cinética se convierte en energía mecánica y después llega a un rotor, que es un rotor electromagnético y pasa esa tensión o induce de alguna manera, que es como inducir o almacenar esa energía
a lo que son una especie de bobinas que están pegadas en el estator, y de esta manera se convierte en energía eléctrica. Estos tres dispositivos o estas tres partes se ubican en lo que es el generador eléctrico, pero eso lo vamos a ver a más detalle más adelante. Aquí vamos a ver lo que son los componentes eléctricos y mecánicos. En el caso de los mecánicos, pues es la turbina, y en el caso de los eléctricos es el generador. Las turbinas. Bueno, ¿qué son las turbinas? Como les decía, la energía al correr va perdiendo esa energía potencial y va ganando energía cinética. Después esa energía cinética es convertida a energía mecánica por medio de turbinas. Hay tres tipos de turbinas principales, que son la de Kaplan, Francis y Pelton. Aquí tengo las tres, que son la de Kaplan, que es esta, donde tiene estas paletas en forma de hélice. Aquí las vemos en un esquema y de forma real, que tienen principalmente se usan cuando la caída es muy bajita, como aproximadamente 50 metros, mientras que las de Francis tiene esta forma en un esquema, y aquí lo vemos en forma real, que es como de un caracol. Estas se usan en caídas entre 20 y 700 metros, y las Pelton son las que se usan en caídas más altas y tienen las paletas en forma como de colector o en forma como de cucharita, y aproximadamente se usan en alturas más altas, ahora sí, entre 140 y 1500 metros. Si vamos de una por una, podemos ver la turbina Pelton, que se usa en alturas hasta 1500 metros. Aquí podemos ver esta parte, que es la parte que tiene ya sea las paletas o los colectores, y todo este conjunto se conoce como rodete. Es la parte más importante porque es donde se va a ir moviendo, va captando el agua y va convirtiendo esa energía cinética en mecánica. A esta parte se le conoce como rodete, y en este caso tiene una forma, como les decía, como de cucharita. Puede servir cuando hay grandes saltos hidráulicos y que son de bajo caudal. Tiene una eficiencia de cerca del 90 al 93%. Ahora, si nos vamos a la turbina Francis, es la que tiene una forma de caracolito. Aquí la vemos en forma de un esquema, y esta es la real. Su eficiencia va entre el 10 al 60%, requiere poco mantenimiento, se utiliza en caídas desde 20 metros hasta un poco más de 200 metros, y ya hay distintos tipos. Se clasifican las lentas, normales y rápidas, pero la más rápida se usa con alturas inferiores a 20 metros. Mientras que la turbina Kaplan es la que se usa cuando las alturas son más bajitas, alrededor de 60 metros, y la forma que tienen las paletas es como de hélice. Aquí lo vemos en el esquemita y así se ve en forma real. Y hay otras turbinas que son como la de bulbo, que en realidad es una derivación de la turbina de Kaplan, y se usa cuando son saltos de menos altura que donde se usan las de Kaplan. El hélice es horizontal, y como la cubierta donde están contenidas tiene una forma como de bulbo, por eso se le conocen así, de bulbo, y se usa en caídas muy bajitas de hasta 16 metros. Ahora, para analizar qué componentes son los principales de una turbina, puse como ejemplo la de Pelton, donde aquí podemos ver los componentes principales. Por un lado está lo que es la cámara de distribución, es decir, viene el agua en este sentido, hay unas válvulas que permiten el paso del agua o no, en caso contrario. Después esta agua pasa a lo que es la cámara de distribución, que hace que el agua llegue hasta lo que es el rodete, donde están la parte de las paletas o de las cucharitas. Este rodete está cubierto por una carcasa y está conectado a un eje. Este eje es el que está conectado al generador. Y bueno, ya más adelante vemos lo que es el generador. Entonces, este gira. También está conectado a un sistema de frenado que detiene el giro del rodete si ya se necesita
parar el proceso, etc. Y este otro canal, que es canal de distribución para mandar el agua que ya se dio su energía y regrese al río. Hay dos tipos de turbinas Pelton, que una es turbina de acción y otra es turbina de reacción. En el caso de las de acción, son aquellas en las que el fluido no sufre ningún cambio de presión a través de su paso por el rodete o por las cucharitas, mientras que las de reacción son aquellas donde el agua sí sufre un cambio de presión después de que pasa por el rodete. Bueno, para obtener un diagrama de presiones y la fuerza ejercida a su paso entre los álabes o lo que son las hélices o cucharitas, o sea, es decir, esas partecitas que componen el rodete, se tienen que considerar varias cosas, como la altura de la caída del agua. Ya ven que les decían que la de Kaplan se usa a alturas más bajas, luego la de Francis, y la que funciona a alturas más grandes es la de Pelton. Entonces se tiene que considerar eso, la altura, la velocidad específica y la energía cinética que trae el agua al pasar entre los álabes o las hélices. Y ahora bien, ¿cómo calcular ese rendimiento hidráulico, volumétrico, orgánico y global? Primero se tienen que hacer ciertas preguntas de investigación y luego hacer cálculos. ¿Qué preguntas se harían respecto a qué? Uno, ¿a qué tipo de rodete voy a usar? Si uno como el de la turbina Pelton, que es como de cucharita, o el de la turbina Francis, que es como de caracol, o el de la Kaplan, que es como en forma de hélice. Y otra, bueno, esta es la parte más importante, ver qué variables van a influir sobre el rodete y sobre las chumaceras. Ahora, antes de que el agua llegue a la turbina hay unas válvulas que son las que dejan pasar o detienen el paso del agua. Estos son de dos tipos, principalmente son de mariposa y de flotador. Las de mariposa controlan el flujo mediante un disco circular ubicado en esta parte y mediante flotador pues están compuestos por una boya que acciona el cierre de la válvula. Pasando a otro aspecto, veremos lo que es el almacenamiento del agua. Como les decía, el almacenamiento del agua se hace mediante una presa o represa, que es este muro. Entonces, este muro es una estructura que tiene como objetivo eso, justamente almacenar el agua. Y esta agua pues se utiliza para riego, para piscicultura, turismo, navegación, etc. Y esta agua que está contenida es a la que se le conoce como embalse. Y esa es agua acumulada dentro de lo que es la presa. Ahora, cuando se tiene un tipo de presa con dos embalses, uno río arriba y uno río abajo, se tiene que seleccionar una bomba o una turbobomba. Esto se hace generalmente en función del caudal y de la altura. ¿Y qué otras variables se deben considerar? Pues el costo, la eficiencia, las cargas, la operación y el arranque. Esta turbobomba generalmente está conectada en esta parte, en el cuarto de máquinas, está conectada ya sea al generador o a la turbina o a los dos. Y lo que hace es tener dos embalses, uno arriba y uno abajo. Ahora, para seleccionar la turbina adecuada, tenemos que considerar una curva. Estas curvas se conocen como de altura-potencia. Aquí podemos ubicar que a mayor altura la que mejor funciona es la turbina Pelton, que es la de cucharitas. Y luego tenemos la turbina Francis, que es a alturas medianas, que es la de caracol. Y en alturas más bajas está la de Kaplan, que es la en forma de hélice. Entonces, en función de la altura, es como el tipo de turbina que se selecciona. Aquí podemos ver en función del caudal, altura en función del caudal. Y una vez más podemos observar que a alturas más altas funciona la Pelton hasta un caudal de más o menos 50 metros cúbicos por segundo, mientras que la Francis predomina en alturas más bajas, pero a caudales más grandes.
y la Kaplan a alturas más bajas y casi abarca todos los caudales desde 1 hasta 500 metros cúbicos por segundo. Ahora, ya pasando a una parte muy importante y que es la parte eléctrica, vamos a ver lo que son los generadores. Bueno, ¿qué son los generadores? Son aquellos dispositivos capaces de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos. A estos puntos se le conoce como polos, terminales o bornes. Lo que hacen es transformar la energía mecánica en eléctrica. ¿Y cómo se transforman? Bueno, es mediante un campo magnético montado sobre unos conductores eléctricos a los que se le conoce como bobinas, y estas bobinas están montadas sobre lo que es un estator. Bueno, se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios es cuando obtienen la energía eléctrica a partir de una energía de otra naturaleza, mientras que los secundarios, además de convertirla o cualquier otro tipo de energía en energía eléctrica, también la almacenan. Pasando a una parte importante de los generadores, tenemos lo que son los campos magnéticos. Bueno, ¿cómo se define un campo magnético? Se define como un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos. Y aquí podemos ver diferentes campos magnéticos en función de diferentes arreglos. Por ejemplo, aquí lo tenemos en forma de solenoide, en forma de barra magnética, en forma de herradura. ¿Y qué pasa con ese campo magnético? Es ese espacio donde tienen lugar fenómenos magnéticos debido a la influencia de un cuerpo, de un elemento que tiene esas propiedades magnéticas. Y bueno, ¿y qué elementos se ubican? Principalmente está el cobalto, el hierro, y lo que tienen en común es que siempre tienen un polo norte y un polo sur. Bueno, aquí les sugiero revisar este video, que está muy didáctico. Pasando a lo siguiente, ¿cómo se representan estos campos magnéticos? Que son, como les decía, esa fuerza que se crea como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Bueno, se representa como en forma de líneas magnéticas que pues son imaginarias, tienen un polo norte, tienen un polo sur. ¿Y en qué unidades se mide? Bueno, generalmente se hace en Tesla, donde un Tesla es igual a un Weber sobre metro cuadrado. Ahora, este campo magnético, como les decía, es esa fuerza que se genera cuando una carga eléctrica se mueve de un punto a otro. Ahora, ¿cómo se hace para que esa carga se mueva de un punto a otro? Bueno, se necesita hacer un trabajo, o lo que es decir, una fuerza. Y esta fuerza tiene de nombre fuerza electromotriz, que es como su nombre lo dice, el trabajo que se tiene que hacer para mover una carga eléctrica a través de un circuito de un punto a otro punto. Por ejemplo, en este caso, tenemos polo positivo, tenemos la carga eléctrica representada por electrones, se mueve de un punto positivo a un punto negativo. Y esa fuerza eléctrica fue el trabajo necesario que se tuvo que necesitar para mover esa carga. Por eso la fuerza electromotriz se calcula con el trabajo sobre la carga. Les recomiendo revisar estos videos donde explican bien cómo se obtiene y cómo se genera una fuerza electromotriz. Ahora, el tipo de corriente que se puede generar en los generadores eléctricos es alterna o directa. En el caso de directa, es una corriente que solo sus ondas van en un solo sentido, mientras que las alternas van desfasadas. Generalmente va una en sentido positivo y una en sentido positivo. Si lo quieren ver de forma matemática, ya se hacen otras cosas como es calcular senos, cosenos, por el hecho de que estas ondas van desfasadas cierto ángulo. Ahora, antes de comenzar a explicar bien cómo funciona un generador, quisiera explicar lo que es el principio de funcionamiento de un generador eléctrico, el cual está determinado por la ley de Faraday.
Bueno, ¿qué fue lo que hizo Faraday? Hizo un experimento que se conoce como inducción electromagnética. ¿Qué hizo? Bueno, tenía un imán con un polo norte, un polo sur, ubicó un disco de cobre conectado a un conductor. Lo que hizo fue hacer, mediante unos extremos aquí, hizo girar este disco, lo giró, de tal manera que este disco en medio de dos polos magnéticos, norte y sur, lo que hizo fue generar un campo magnético, y este campo magnético generó corriente. Esta corriente subió por esta parte que son los conductores, que pueden ver aquí, y estos conductores, a partir de estos estuvo midiendo la electricidad. A lo que se generó aquí es a lo que se le conoce como flujo magnético, y este flujo magnético, por medio de la presencia de conductores, se convierte en electricidad. Bueno, aquí podemos ver algo más del magnetismo. Tenemos un material que tiene propiedades magnéticas, como es el hierro, y lo que hace es atraer los imanes. Y ya una vez que los atrajo, las moléculas se orientan todas en una misma dirección y generan lo que son las líneas de fuerza en un mismo sentido. Si los polos son iguales, estos se van a repeler, y si son diferentes, se van a atraer. Otra cosa es que si cortamos un pedacito de este material, va a tener las mismas propiedades, va a tener un polo norte y un polo sur. Así se ven ya en microscopios muy avanzados y dispositivos que ya son muy especializados. Se puede observar este tipo de comportamiento, a lo que se le conoce como las líneas de fuerza, que son de algún modo imaginarias, pero que sí las han logrado. Se ve un tipo así, un tipo como de huella digital. Si quieren más información y un video muy cortito que está muy didáctico, pueden ver el siguiente video acerca de lo que es el magnetismo. Entonces, como les decía, si aquí yo al girar esto creo un campo magnético, lo que hago es ocasionar el paso de corriente por un conductor. Ahora bien, si yo este conductor lo enrollo en forma de círculo y luego lo enrollo en forma de espiral y lo voy, digamos, como comprimiendo alrededor de un aro, lo que voy a hacer es una bobina. Entonces esa bobina va a estar formada de un círculo envuelta en un material conductor en el que alrededor va a haber un campo magnético. Entonces lo que va a pasar es que esos campos magnéticos se van a sumar dentro de la bobina. Y estas bobinas son las que están, digamos, conectadas a lo que es el estator del generador. Lo veremos más adelante. Aquí tenemos una vista muy simplificada de un generador. Tenemos esta parte superficial, que es lo que vendría siendo lo que es el estator. Y aquí están las bobinas, que son los círculos con los conductores enrollados y los campos magnéticos alrededor ya sumados, que sería en esta parte del estator. Y en la parte de adentro, que tiene polos norte, polo sur, vendría siendo lo que es el rotor, que es como un electroimán. Lo que hace el rotor es inducir lo que es las bobinas del estator. Entonces, de esta manera es como se produce la electricidad. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Aquí les presento esta formulita, que es donde cómo se calcula el sincronismo, donde podemos considerar términos como lo es la frecuencia, ya que estos generadores trabajan a cierta frecuencia, generalmente es entre 50 y 60 Hz, y se tiene que considerar el número de polos que vienen siendo de esta parte. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Aquí tengo la parte de lo que es el estator, que es la parte fija, que generalmente es la que está inducida. Y en su interior es donde tiene las bobinas, donde una bobina es más o menos de este tipo. Esta bobina es la parte que se induce o que se magnetiza, por decirlo así.
Entonces ya una representación más realista es esto. Tenemos lo que es esta parte, que es la parte estática, que es el estator. Adentro están las bobinas, como se veía anteriormente, y esas bobinas son las que se van a inducir, mientras que el rotor va a ser el electroimán. Entonces el rotor es el electroimán y es la parte que se va a estar moviendo y va a estar, digamos, esos polos que tiene se van a estar moviendo constantemente de tal manera que induce las bobinas que están en el estator. Y de esta manera se produce la electricidad que después va a conducirse a través de las bobinas. Aquí hay otro aspecto que es, por ejemplo, el entrehierro, que es esa separación entre el rotor y el estator. Hay una separación y generalmente la componen pues lo que son los polos, el polo sur y el polo norte. Y bueno, lo que son los cojinetes, que es como donde están como un tipo de protección para el rotor. Ahora, ¿cómo funcionan los alternadores? Como ya les decía. Estos alternadores o generadores están conectados a una máquina motriz. Esta máquina motriz puede ser una máquina de vapor, un motor de combustión y en este caso es una turbina hidráulica. Esta turbina hidráulica es la que genera la energía mecánica que viene a partir de la energía cinética del agua, que viene a partir de la energía potencial del agua almacenada en la presa. Entonces tenemos esa energía mecánica, pasa a lo que es una corriente de excitación en corriente continua. Dentro de ese campo magnético ya se convierte en una corriente inducida. Ahora, ¿qué es una excitatriz de los alternadores dentro del rotor? Es la fuente de corriente continua para alimentar los electroimanes que forman el sistema inductor, que es el rotor. O sea, el rotor está compuesto por una excitatriz, que es la parte del electroimán. Y lo que hace es suministrar la corriente de excitación a las bobinas del estator, que es la parte que se va a inducir y es donde se va a generar el campo magnético. Para más detalles acerca de cómo funcionan los motores con todo esto de las bobinas, el campo magnético, les sugiero que revisen este video que está muy interesante. Ahora, visto desde otra panorámica, tenemos otra vez los estatores, el rotor en medio. Esta sería la parte la parte de ese vacío donde están los polos ubicados, y el estator, como les decía, es la parte estática y las bobinas pues van a estar ubicadas en esta parte, que son las que se inducen y generan el campo magnético. Y esta es otra panorámica, entonces el rotor estaría haciendo esto. Como está rotando, continuamente va a estar moviendo los polos de tal manera que va a inducir las bobinas, estas que están situadas en la parte del estator. Este sería el rotor, que va a estar girando de esta forma, y las bobinas van a estar en esta parte y se van a estar magnetizando o induciendo, que lo que hace es que vayan almacenando esa energía constantemente. Bueno, y ya pasando a otro tema interesante, ¿cómo se puede controlar la potencia hidráulica? Bueno, generalmente se hace controlando ciertas variables como es la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, la velocidad y la vibración. Esta medición y este control se hace mediante varios dispositivos como son los transductores de caudal, las válvulas, los sensores de vibración, los sensores de presión y los reguladores de velocidad. Ahora, ¿qué hay que controlar? Bueno, lo que principalmente se controla es la potencia activa de la turbina, la potencia reactiva del regulador de tensión, lo que son las válvulas, los motores, los interruptores, entre otros dispositivos. ¿Y cómo se controla? Bueno, mediante disyuntores, seccionadores, transformadores, pararrayos, autoválvulas y líneas eléctricas. Y ya para finalizar, el software que se usa para modelar estas centrales hidroeléctricas es el mismo que se usaba para las centrales eólicas, y es el Homer. Bueno, y ya hasta aquí por mi parte acerca de este tema. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información les haya servido a forma de contexto para que sigan
ustedes avanzando en su formación. Por mi parte es todo, muchas gracias y que se sigan pasando una bonita noche. Bye.